una patología muy común que hoy en día llamamos sepsis. Tienen que tener en cuenta que esa es la verdadera causa de la endocarditis infecciosa. Es una sepsis interna orgánica que lleva a que el órgano blanco, que es en este caso el endocardio y las válvulas cardíacas, sean dañadas terriblemente. Y estas a su vez forman permanentemente vegetaciones y trombos que posteriormente van a producir la gravedad de la lesión del paciente y va a llevar en un gran porcentaje a la muerte del paciente. Como ustedes ahí ven ustedes en la enfermedad en la que el endotelio cardíaco es invadido por microorganismos infecciosos, puede ser bacterias, hongos, virus, en ese orden. En ese orden pueden entrar en esa cantidad y hacer la lesión típica que son las vegetaciones. Las vegetaciones por lo general se forman alrededor de las válvulas cardíacas, especialmente las de alta presión. Las de alta presión ya saben ustedes es la mitral y la aórtica. Esta invasión está caracterizada por la colonización e invasión de las válvulas cardíacas o el endocardio mural por un microbio que conduce a la formación de vegetaciones voluminosas y friables, compuestas de restos trombóticos y microorganismos asociados con destrucción de tejidos cardíacos subyacentes. Pueden infectarse la aorta, sacos aneurismáticos, otros vasos sanguíneos y los dispositivos protésicos que a veces se coloca en el paciente. Los agentes infecciosos, ya sabemos, bacterias, hongos, riquecias, clamidias, bueno, todo lo que ustedes saben del gran porcentaje de gérmenes que pueden dar este cuadro. Aquí tiene una incidencia la epidemiología cuando se habla de endocarditis infecciosa y ahí ustedes están viendo que hay un promedio de 3 a 4 cada 100,000, pero lamentablemente la incidencia está mucho, mucho más incrementada. Y estos son estudios de repente de Suecia, Estados Unidos, que tienen un, un diagnóstico rápido del problema, tienen buenos laboratorios, entonces el hemocultivo se hace inmediatamente, solicitan cualquier tipo de estudio complementario y lo van a tener de inmediato. Eso quiere decir que en ese sentido ellos tienen el diagnóstico mucho más temprano que nosotros. Y eso depende también de nuestra sapiencia, de nosotros, para evitar que esto se vaya agravando y aumente la cantidad de la incidencia. Ahí tienen la incidencia anual, 5.9 a 11.6 por 100,000 habitantes. La explicación más probable por el aumento de la prevalencia de los factores predisponentes en el envejecimiento de la población, es decir, que las personas con mayor edad, mayor inconvenientes van a tener. La mayoría del 55 a 75% de los pacientes con endocarditis, la válvula nativa, son con válvula nativa. Válvula nativa es la válvula original. Tiene esas condiciones, incluyendo la enfermedad valvular reumática, es decir, a pesar de que es una válvula natural del paciente, tienen estas ya un pasado o de repente una infección reumática previa o durante el proceso mismo en el cual les va a dar la endocarditis. Hay enfermedades degenerativas del corazón. Dentro de ellas ya hemos visto las miocardiopatías, son una de las enfermedades que también lleva esto. El prolapso de la válvula mitral. Saben bien que el prolapso de la válvula mitral permite que la válvula mitral no cierre completamente. Se va a producir ese problema por la falta adecuada de la formación en este caso, de las cuerdas tendinosas y también del músculo papilar que están a cargo de las válvulas de la válvula mitral. La enfermedad cardíaca congénita. Claro, si hay cardiopatías congénitas, ayer hablamos con el grupo de miocardiopatías, ahí está la cardiomiopatía hipertrófica, también va a producir. El abuso en nuestro medio, quizás no sea mucho, pero en otras partes, el abuso de drogas por vía intravenosa. Y en ese caso, ese abuso de drogas por vía intravenosa produce con mayor frecuencia un tipo de endocarditis en el lado derecho del corazón, o sea, en las válvulas del lado derecho del corazón. Una válvula cardíaca artificial, cuando se coloca, ya les dije a ustedes, cuando hemos visto y cuando voy a ver seguramente con los otros grupos, cuando vayamos viendo y con los que hemos visto ya, todo lo que son las valvulopatías mitral y aórtica, tanto estenosis como insuficiencia. En esos casos
hay recambio valvular por el grado de gravedad que tiene el paciente, entonces ese paciente está muy propenso a que le dé esta endocaritis infecciosa. Ahí te les dice la frecuencia de endocaritis infecciosa. Válvula nativa 72%, válvula protóxica 21%, marcapasos, o sea, dispositivos intracardíacos 7%. Las válvulas afectadas en su mayoría son la mitral, la aórtica y después la tricúspide y la pulmonar. La tricúspide básicamente en esos pacientes que tienen abuso de drogas por vía intravenosa. Tenemos estas variables, la endocaritis aguda y la endocaritis subaguda. En la endocaritis aguda todo es rápidamente agresivo. Hay una infección destructora, tumultuosa. La válvula cardíaca previamente normal es rápidamente devorada por la enfermedad. El microorganismo es muy virulento. Son a veces gérmenes, siempre hablamos de la virulencia del germen, ¿no? Tiene a veces agresiones muy demasiado, podríamos decir, destructoras, entonces van a tratar de hacer problemas ulcerando, necrosando las válvulas y es difícil curar, como dice, con antibióticos, a veces suele requerir cirugía, es la última etapa de la endocarditis. Conduce a la muerte en cuestión de días o semanas en más del 50% de pacientes a pesar de los antibióticos y la cirugía. Entonces hay que tener en cuenta, nosotros al menos en las estadísticas que tenemos en el hospital, cada 10 endocarditis agudas diagnosticadas y manejadas, promedio 3 fallecen. O sea, es un 33% en la cantidad de pacientes que mueren con endocarditis aguda. En la endocarditis subaguda, claro, ya es una cuestión más prolongada, de más larga data. Entonces ahí habrá menos virulencia. El corazón también previamente debe haber habido algo para que se produzca, pero también tiene todavía sus mecanismos de defensa. Las válvulas quedan deformadas, la enfermedad es de aparición insidiosa, curso prolongado de semanas a meses, inclusive en ausencia de tratamiento. Puede ser que el paciente haga fiebres semanales o quincenales y está en permanente problema la endocarditis, pero el paciente de alguna manera se recupera y supera un poco el proceso endocardítico cuando esta es subaguda. La mayoría de los pacientes se recuperan después del tratamiento antibiótico apropiado. Eso sí, la endocarditis subaguda responde bien al tratamiento antibiótico. Eso vamos a ver cuál es en el tratamiento. La etiología y patogenia. Bueno, en la etiología y patogenia hay que comenzar a ver cuáles son las causas reales para que se produzca esta endocardititis bacteriana tan severa, infecciosa, ¿no? La cardiopatía reumática es el principal trastorno o antecedente. Cuando hemos visto fiebre reumática, con los grupos que he visto, cuando hemos visto cardiopatía reumática, hemos visto claramente que ya la válvula queda con problemas y al quedar con problemas deja en insuficiencia o en estenosis a la misma válvula. Y esta válvula ya no se puede defender ni trabaja bien. Entonces, esa es la principal causa en este caso. Una válvula mitral mixomatosa, o sea, es una válvula infiltrada con lesiones y es muy fácil, presa muy fácil de las infecciones. La estenosis valvular calcificada degenerativa, esto mucho se produce en la válvula que mayormente se afecta, la mitral. Igualmente, la válvula aórtica bicúspide, calcificada o no, cuando es bicúspide también tiene daños severos con una cuestión de la endocarditis. Y bueno, las válvulas artificiales protésicas, lógicamente, ¿no? También están a la orden del día. Pero eso en el punto de colocación de las válvulas, en la base de ellas se producen los problemas de la endocarditis. Muchas veces no se aísla ningún germen en la sangre. Esos son las endocarditis conjuntivo negativo. Debido, a veces, lamentablemente, muchas veces nosotros, cuando vemos a un paciente, inmediatamente hay fiebre, hay un proceso agudo, inmediatamente hacemos una terapia antibiótica previa. Pero es insuficiente.
Entonces tenemos problemas. Las dificultades para el desarrollamiento del germen causal, que eso también depende de un buen laboratorio, o sea, tiene que haber un laboratorio con las características adecuadas para poder tener esta posibilidad de que el aislamiento sea adecuado, que se haya sacado en el momento adecuado y que se haya 2 o 3 muestras que hayan sido evaluadas para poder llegar a la etiología del problema. Los microorganismos profundamente localizados dentro de la vegetación no pasan a la sangre, o sea, están prácticamente en un caldo de cultivo dentro de las valvas, pero no salen. Y entonces al no salir a la circulación, no producen, no los podemos ubicar, no los podemos encontrar. Y bueno, y acá dice, el principal de todos los factores predisponentes para el desarrollo de la endocarditis es la siembra de microbios en la sangre. Esto de la siembra de microbios en la sangre es lo que les estoy diciendo. Cuando los gérmenes de algún sitio del cuerpo penetran a la sangre, a eso le llamamos septicemia, o sea, es una sepsis inicial localizada que ingresa a la sangre, entonces ya no es una sepsis localizada, ya es una sepsis generalizada. Y eso lo tenemos que encontrar en el cultivo que hagamos del germen en la sangre. Bueno, hay también unos factores predisponentes, como eso depende obviamente del propio paciente, ¿no? Si este paciente tiene problemas con la neutropenia, inmunodeficiencias, neoplasias malignas, inmunosupresión terapéutica, casi todos estos 4 van casi juntas de la manito. La inmunosupresión terapéutica, la neoplasia maligna, la inmunodeficiencia y la neutropenia. Esto en un caso de un cáncer, obviamente los 4 estos de las cuestiones que están fijadas acá aparecen. Y entonces el paciente ya está predispuesto para la enfermedad. El otro es la diabetes mellitus. Ya saben que eso también es una patología que lamentablemente lleva a la falta de defensas del organismo. El abuso de alcohol o drogas endovenosos. Eso, el abuso de alcohol obviamente va a dar una factibilidad de la enfermedad, pero las drogas endovenosas o intravenosas son las que más contaminan al paciente y las que por las cuales vamos nosotros introduciendo al germen en el organismo. Bueno, y por último, catáteres vasculares, depósitos estériles de plaquetas y fibrina que de repente están estériles en la circulación y de repente son contaminados, así, en depósitos, y entonces se va a formar un trombo y va a comenzar a movilizarse la endocarditis. Y por último, los catéteres vasculares permanentes. Hay personas que, por ejemplo, en el caso de la insuficiencia renal, los catéteres vasculares son permanentes. Entonces ahí tenemos un caso especial de pacientes que pueden ir hacia ese cuadro, básicamente por tener una permanencia continua de los catéteres, los cuales se contaminan tarde o temprano y producen una signología de septicemia. Y esa septicemia cuando agarra, como le vuelvo a reiterar, lo toma como punto de la agresión, lo toma al endocardio, entonces ya tenemos la endocarditis infecciosa. Esto es esta cuestión de factores predisponentes es una pregunta de examen, por favor. En endocarditis aguda, infecciosa aguda, ¿qué factores predisponentes tiene el paciente? Ya está, ahí lo están leyendo. Se le va a decir, ¿estos 5 son o no son? Y por favor, se les va a indicar. Yo quiero que ustedes en este segundo examen tengan la amabilidad de ponerse pilas porque los colegas indican que si ustedes, los que están con problemas de notas, vamos a tener otra nota mala y el problema va a ser más severo, más grave. Por eso vamos a tratar de ver esa situación con ustedes adecuadamente. Por eso, ya está diciéndoles, ahí tienen una pregunta ya solucionada del próximo examen. La puerta de entrada. La puerta de entrada, obviamente, está localizada en otros tipos. La más común y la que más tiende a diseminarse orgánicamente por la misma fiebre reumática es la garganta y la dentadura. De ahí arrancan los problemas. Y eso produce bacteriemia transitoria, la intervención odontológica o quirúrgica. Si son operados, por ejemplo, de una peritonitis,
no pongamos el tema, pues se puede ser una peritonitis por colecistitis, puede ser peritonitis por el cuerpo extraño, por traumatismo abdominal, o puede ser por apendicitis, y es intervenido el paciente, ya tenemos una bacteriemia, una peritonitis, ya es una bacteriemia que está entrando a la sangre. Entonces, ese cuadro ya estamos viendo qué foco tiene. Si no es foco dental, si no es foco amigdalino, puede ser abdominal, puede ser torácica. Hay derrames pleurales que son por neumonías no solucionadas. Una neumonía no solucionada, ¿qué va a dar? Es un derrame pleural. Ese derrame pleural, si está contaminado y es de neumonía, qué va a producir? Un derrame pleural con infección. Y esa infección va a meterse a la circulación y nos va a producir nuevamente el problema de lo que estamos conversando acá, la endocarditis. La inyección de material contaminado directamente en el torrente sanguíneo en usuarios de drogas que usan drogas intravenosas. Ustedes bien saben que un drogadicto ya no mide el estado de estéril o no estéril de su material, directamente agarra y con lo que tiene a mano se inyecta. Entonces, eso es lo que lleva. Bueno, por suerte, nuestro medio no es tan eh, digamos, voluminosa esa gente en cantidad. No son muchos los que hacen este tipo de problemas. Y la fuente oculta en el intestino, cavidad oral o lesiones banales. A veces de repente, un pequeño foco séptico en el brazo o en la mano, o nos hemos contaminado con algo, puede servir ya para que esto pueda ingresar al organismo. Y la fuente oculta en el intestino es especialmente en las oclusiones. En las oclusiones, ustedes bien saben qué es lo que ocurre. Se estrangula el colon y al estrangularse el colon, la materia fecal se amontona ahí y la materia fecal está altamente contaminada. Esta pasa a la circulación y produce la septicemia. Y esa septicemia se agarra como blanco al endocardio y ya tenemos una endocarditis infecciosa. Entonces tengan en cuenta que todo proceso infeccioso fácilmente puede llevarnos a esto, siempre y cuando haya factores predisponentes. Un paciente que no tenga muchos factores, que esté sano, fuerte, por lo general supera tranquilamente el problema de las infecciones. Como cuando hablamos de los diabéticos. Los diabéticos, ¿por qué no sanan fácilmente sus heridas? Su defensa es baja. Y si inclusive, para el colmo, al afectar la microvasculatura periférica, van a producir gangrena y van a producir procesos necróticos. Entonces, fíjense que todo esto se correlaciona. Las formas, la morfología. Las válvulas con vegetaciones friables, voluminosas, destructoras que contienen fibrina, son células inflamatorias y bacterias u otro tipo de organismos. O sea, ahí tienen ustedes. Las vegetaciones viajan fácilmente por toda la circulación y en donde encuentran algo más donde colonizar, van a colonizarlas. Entonces van a producir, si encuentran un tejido fibrinoso que está acumulado, la vegetación se combina con eso y ya forma un trombo, ya no es una vegetación, ya es un trombo de fibrina y de la vegetación. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta cuestión, cómo se presentan estos problemas. Ahora, la válvula aórtica mitral son la locación más común de la infección. Ya les he dicho, es otra pregunta de examen. Las válvulas aórtica mitral, ¿por qué se contaminan tan fácilmente en el caso vamos a hablar de valvulopatías de la aorta y de la mitral, sea estenoso, sea insuficiencia? ¿Por qué se infectan tan rápidamente? Porque el choque que se produce con presiones altas destruye en parte el endocardio. El endocardio es un tejido lábil y está cubriendo la parte interna de las válvulas, la parte interna del corazón está cubriendo el endocardio. Cuando esta es lesionada, por ejemplo, un hipertenso, supongamos un hipertenso, la misma causa que la presión se ha elevado, hace que se rompan en ciertos lugares el endotelio. Y en este caso, en el endocardio, que es un endotelio, se rompe y ahí ya se produce la fisura o la fractura de ese endocardio para que se produzca ahí la infección. Así que están ya dándose cuenta cómo es esto.
Las válvulas en el lado derecho, sobre todo, son especialmente la tricúspide, como hemos dicho, que es la del lado derecho, la que está afectada en caso de los adictos a las drogas. Las vegetaciones únicas o múltiples pueden afectar a más de una válvula, obviamente. La endocarditis puede ser de ambas válvulas, de la aorta y de la mitral. No es que solamente va a agarrar una, agarra las dos y agarra las dos. Y obviamente la lesión ya se produce en forma doble, con agravamiento rápido y la llegada a la insuficiencia cardíaca del paciente. Rápidamente en la endocarditis pueden ingresar a la infección, como hemos visto en el caso agudo, llevamos a la insuficiencia cardíaca y a la muerte del paciente rápidamente. Los émbolos pueden causar infartos en el cerebro, riñones, miocardio y otros tejidos. Claro, los émbolos que se van a producir a nivel cardíaco y estos se van a movilizar, ¿a dónde va a ir? Es como cuando tenemos los émbolos o los tromboembolismo, supongamos, en una fibrilación auricular con dilatación de la aurícula izquierda. Esos tromboembólicos se van a formar ahí y ¿a dónde van? Al cerebro, fácilmente. Riñones y miocardio y otros tejidos, claro. ¿Por qué? Son los órganos que más irrigación reciben. Lamentablemente, la mayoría de las veces es el cerebro el que paga los platos. Y los riñones, obviamente, también van a tener problemas con los émbolos. ¿Qué les he dicho? Que los riñones reciben la cuarta parte del 25% del gasto cardíaco. Acuérdense, 25, ya estoy repitiendo eso reiterativamente. Es pregunta de examen, por favor. Hay que acordarse de esas cosas y también hay que acordarse del umbral de filtración glomerular. El umbral de filtración glomerular que es dependiente de la presión. Hemos hablado sobre eso. Por favor, esas cositas tienen que quedar en vuestra... A partir de ahí es fácilmente solucionable cualquier cosa cuando ustedes saben bien qué es lo que es cada una de estas situaciones. Como ayer hablábamos también, hablamos con el grupo que estoy trabajando. Ahí, cuando se habla de miocardiopatías, todo lo que afecta ahí es la fracción de eyección. Pero hablamos de la fracción de eyección. Y bueno, hablamos pues de la fracción, todo eso. La fracción de eyección produce insuficiencia, en la insuficiencia cardíaca que se produce en la miocardiopatía es por lo general por debajo del 40%. Bueno, yo les pregunto, como ayer les he preguntado a los muchachos, ¿y qué es el 40% de la fracción de eyección? ¿Qué es el 40%? Y les he preguntado cuánto es la fracción de eyección. Y varios de ellos me han contestado. Y la fracción de eyección de 70 a 72%. 70 a 72% es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Eso se puede medir con la ecocardiografía, por eso podemos medir la fracción de eyección y saber cuánto está. Ahora, en ese caso también les he preguntado, ¿cómo sería si yo tengo un paciente que mide 1,50 y pesa 50 kilos con relación a un paciente que pesa 80 kilos y mide 1,80? ¿Cuál sería la fracción de eyección de ambos? Siempre va a ser 70, 72%. La diferencia será que el paciente que tiene 50 kilos tiene un corazón más chico. Entonces, cuando se llena al fin de diástole, cuando se llena el ventrículo izquierdo, está lleno el ventrículo izquierdo, la fracción de eyección ya se va a producir, se contrae el ventrículo izquierdo y de repente solamente alberga 70 centímetros. 70 centímetros. Entonces, si 70 centímetros tiene y va a eliminar el 72%, es la fracción de eyección, ustedes multiplican 7 por 7, prácticamente ese paciente menudo de 50 kilos, su fracción de eyección es 72% de 50 centímetros. Multiplican 70 por 70, 7 por 7, 49. Entonces, 50 centímetros elimina el paciente de 50 kilos en su fracción de eyección. Igualito, el paciente de 1,80 con 80 kilos es un corazón más grande. No es más potente, ni más rendidor, ni nada por el estilo, es por de acuerdo al volumen. En ese corazón seguramente va a entrar 100 centímetros en ese ventrículo izquierdo, 100 centímetros. Y si yo tengo que medir cuánto expulsa ese
ese ventrículo izquierdo en la fracción de eyección, 72%, entonces me está eliminando o me está expulsando 72 centímetros de sangre. ¿Ven? Un corazón grande y un corazón, pero ambos expulsan en el 72, 70, 72% es la fracción de eyección de la persona. No se olviden de eso. Ya, acá dice, debido a que los fragmentos embólicos contienen gran número de microorganismos virulentos, es frecuente el desarrollo de abscesos en los lugares de los infartos sépticos. Lógicamente, si hay focos embólicos, estos microorganismos que están formando ese émbolo van a desarrollar abscesos en distintas partes y dentro de eso en el propio corazón. Y eso va a producir infartos sépticos. Va a producir infartos sépticos. Las vegetaciones de la endocarditis subaguda se asocian con menor destrucción valvular que las de la endocarditis aguda, aunque la distinción entre las dos formas puede ser difícil. Claro, a veces en el momento en que encuentran esa endocarditis aguda o subaguda y el paciente ya está un mes de repente sufriendo de este proceso, no van a poder coordinar y saber exactamente cuál de las dos formas es la que se está presentando. Es lo que le quiero decir acá con esto. No sabemos si es subaguda o es aguda, porque de repente al paciente lo están viendo después de un mes que tiene ya la enfermedad. Microscópicamente, la vegetación de la endocarditis infecciosa subaguda típica tiene tejido de granulación en sus bases, lo que sugiere cronicidad. Con el paso del tiempo aparece fibrosis, calcificación y un infiltrado inflamatorio crónico. Como estaba diciendo en la endocarditis infecciosa subaguda, como es a larga data, puede ser 3 meses, 6 meses, un año, y la enfermedad sigue avanzando, pero de manera lerda, por la defensa que de repente está ofreciendo el paciente, entonces va a haber una serie de factores como la fibrosis, calcificación, y va a tener un infiltrado inflamatorio crónico. Ahí está, ahí vemos una vegetación. Ven ese punto rojo que está ahí con plaquetas bueno, ahí hay fibrina y hay plaquetas alrededor de esa vegetación. Vean ustedes la válvula, es un corazón abierto una vez que el paciente ha fallecido y como ustedes ven, ahí está cómo son del tamaño de la vegetación. Es grande, inclusive bloquea la circulación en una zona determinada, produciendo la muerte del paciente. Un trombo de estos que se movilice, que se vaya, póngale, que se vaya al cerebro y se meta de repente hasta en la carótida interna lo taponea la carótida interna y el paciente va a fallecer por falta de irrigación cerebral. Y es así. Y muchas veces estos trombos, donde más afectan es cuando caen en la cerebral media. Caen en la cerebral media y lo bloquean completamente al cerebral media, llevando al coma al paciente y a una hemiplegia del lado opuesto, inmediatamente después del proceso nomás. Eso no es cuestión de días, eso es en segundos, en 2, 3 minutos se produce eso. Si es muy grande y afecta mucho tejido eh, cerebral, va a morir, va a fallecer el paciente. Queda descerebrado y fallece. Y si es pequeño, va a llevar una hemiplegia del lado opuesto. Acá también comenzamos a ver esas vegetaciones, ahí en las valvas, se pueden fijar ustedes todas esas vegetaciones que están presentes ahí. Eso es lo que ese es el producto de la endocarditis infecciosa aguda, con la muerte del paciente. Las manifestaciones clínicas, siempre como todo proceso de una endocarditis infecciosa, lo primero que va a haber es la fiebre. La fiebre. Y no es una fiebre cualquiera, chicos. Es una fiebre de 39 y 40 grados. Es una fiebre agresiva. Como hay fiebre, ¿qué va a aparecer también paralelo a eso? Cuando hay fiebre en los niños o cuando hay fiebre en los adultos, ¿qué aparece? La taquicardia, la frecuencia cardíaca elevada. Ya les he dicho que por cada grado que suba de nuestra, ustedes deben haber estudiado eso ya en lo que es microbiología, en lo que es en los procesos seguramente infecciosos que han estudiado, enfermedades, siempre van a ver que la fiebre va acompañada de taquicardia.
Por cada grado que sube la temperatura, aumenta 10 o 15 pulsaciones. Entonces, yo tengo 39, cuando debería tener 36, más o menos mi frecuencia cardíaca va a aumentar 40 pulsaciones por minuto. Y si yo normalmente tenía 70 o 80, se va a ir a 110, 120. ¿Ven? Va acompañado de eso siempre la fiebre, con una taquicardia. En la endocarditis infecciosa subaguda, en ancianos la fiebre puede ser ligera o faltar. Se caracteriza por un fin de corta evolución con gran compromiso del estado general. Obviamente el estado general totalmente se viene abajo. Ustedes bien saben qué síntomas y signos da la fiebre, ¿no? Malestar, dolor de cabeza, malestar corporal, eh, dolores articulares. Es decir, es un síndrome febril de varias semanas a meses de evolución con síntomas inespecíficos con mayor frecuencia de manifestaciones. Ahí también tenemos que pensar un poquito cuando hablamos del síndrome febril. Aparece la oliguria y la oligoanuria. ¿Por qué? Porque esa fiebre 39-40 deshidrata al paciente brutalmente. Más bien los pacientes de edad, sí, de 70 años, 75 años, hay que desconfiar bastante y sí les va a dar la taquicardia, pero no les da la fiebre subida. No aparece eso porque la capacidad de reacción del organismo del adulto mayor es muy lerda, es muy lenta. Y sus factores sus luces rojas para prenderlas tiene que realmente afectarlo en demasía para que se prendan las luces rojas en el paciente de edad. Por eso te les dice ahí que muchas veces el paciente, no solamente en esta patología, en patologías como la neumonía, en una neumonía normal, normalmente vamos a tener 39, 40 de frecuencia, 39, 40 de fiebre. Y entonces van a subir la frecuencia cardíaca como hemos quedado. Pero ahí, por ejemplo, en una neumonía, también se produce el mismo cuadro. Pero en los pacientes de edad, a veces no hay fiebre. Entonces le dicen, ¿por qué le dicen neumonía sorda? Se le dice neumonía sorda porque no hay fiebre y no se nota la fiebre que debería haber en la neumonía. Y cuando vemos la neumonía sorda, ¿qué tenemos que hacer? Importante para nosotros, la ocultación, tanto en el corazón como en los pulmones, la ocultación es indispensable. Las manifestaciones inespecíficas, cansancio, pérdida de peso, síndrome gripal. La pérdida de peso es también porque está quemando calorías con la fiebre. La endocarditis infecciosa aguda, el comienzo tormentoso, rápido desarrollo de fiebre, escalofríos, debilidad y laxitud. Las complicaciones. Las complicaciones pueden comenzar dentro de la primera semana de la enfermedad. Pueden ser de mecanismos inmunológicos, como ahí te les dice claramente, debido al atrapamiento del complejo antígeno-anticuerpo, que puede causar con hematuria, albuminuria o insuficiencia renal. Si el paciente entra en una oligoanuria o en una oliguria de 2, 3 días de manifestación renal, aún teniendo la sonda y viendo que no está expulsando más de 600 centímetros de orina al día, a pesar de que estamos hidratándolo con 2, 3 litros de líquidos, significa que está perdiendo todo por vía corporal y los riñones no están filtrando. Y esa alta filtración va a llevar a la insuficiencia renal del paciente. Obviamente se va a agregar la hematuria, la albuminuria y bueno, la insuficiencia renal. En el 90% de los pacientes con lesiones del lado izquierdo del corazón, es decir, de la mitral y de la aórtica, ¿qué va a haber? Soplo, un soplo, fiebre y soplo, ya es sospecha de endocarditis infecciosa. Acá tenemos los criterios de Duque. Proporciona una evaluación estandarizada de los pacientes con sospecha de endocarditis infecciosa que integra, miren, los factores predisponentes, hemos hablado de los factores predisponentes, desde la neutropenia, la falta de defensas, el sistema inmunológico que no responde, la probable patología tumoral que puede existir en el paciente, la diabetes mellitus, y ahí dice demostración de infección mediante cultivo. Eso es lo que no nos debe fallar, eso, el hemocultivo. El laboratorio tiene que estar preparado para eso. Los signos ecocardiográficos, todas esas vegetaciones que ustedes ven
Ahorita vamos a ver algunas ecografías, van a ver que se ve en la ecocardiografía. No solamente la transtorácica que la usamos en el hospital, ya nos están llegando, ya seguramente hay mayor provisión, van a llegar las ecocardiografías que se hagan por vía transesofágica, porque por transesofágica directamente ustedes ven las aurículas y las válvulas. Las aurículas, válvulas, no interesa mucho los ventrículos, ahí es lo que ven. Entonces ahí pueden agarrarlo perfectamente y con mayor demostración las vegetaciones que están, o los émbolos o los trombos que se están formando a nivel cardíaco. Aparte de ello, los datos clínicos y analíticos para la evaluación de los pacientes con endocarditis infecciosa potencial. Eso tienen que hacer una evaluación. No están seguros de que se dé, hay que hacer todos los estudios que se necesitan. Criterios clínicos mayores. El hemocultivo, si es positivo, indica microorganismos característicos o persistencia de gérmenes inusuales. Signos ecocardiográficos, que son criterios mayores, entre ellos masa o absceso, relacionado con la válvula o con el implante, o separación parcial de la válvula artificial, regurgitación valvular nueva. La regurgitación valvular les va a producir el soplo. Criterios clínicos menores, lesión cardíaca predisponente o consumo de drogas intravenosos. Eso que reconozca el paciente, ustedes pueden ver que hay esa posibilidad. La fiebre y lesiones vasculares, entre ellas las petequias arteriales. Acuérdense de las pequeñas hemorragias que hay en la parte de las uñas, ¿no? Ya eso es parte de esas hemorragias en astilla que llaman. Son como puntitos y con colita. Es como un punto con cola, eso es en astilla que se produce en las uñas del paciente. Asimismo, va a haber, como dice ahí, émbolos, infartos sépticos, aneurisma micótico, hemorragia intracraneal, lesiones de Hanneway, que son lesiones eritematosas hemorrágicas que se forman en nuestro cuerpo y a veces no son dolorosas. ¿Eh? En la palma de la mano es una planta de los pies causando episodios de embolia séptica. O sea, es una embolia séptica que termina en los miembros superiores o en los miembros inferiores. Acá vamos a ver los fenómenos inmunológicos de Osler, nódulos subcutáneos en los pulpejos de los dedos, manchas de Roth, hemorragias retinianas. Ahí ven ustedes cómo acá se está produciendo estos nódulos de Osler, son en los pulpejos de los dedos, ven esa necrosis que está formándose ahí, es una necrosis que está produciendo causa de los émbolos que son movilizados hacia la parte periférica. Y también las hemorragias retinianas, ven ahí esos color rojo, son las hemorragias de la retina que están cerca de la mácula. Las evidencias microbiológicas entre ellas que cultivo demuestran microorganismos no característicos, puede ser cualquiera que sea, si ustedes tienen un cultivo positivo y encuentran algún tipo de germen, ya tienen que ver qué es lo característico para su tratamiento. Hallazgos ecocardiográficos sugestivos pero no diagnosticados de endocarditis, entre ellos regurgitación valvular nueva, pericarditis. Criterios mayores de endocarditis, hemocultivo positivo, microorganismos típicos, acá podemos encontrar, y ahí está, miren, en los cultivos, y ahí dice, microorganismos típicos de endocarditis infecciosa, dos hemocultivos no simultáneos, o sea que se den alternativamente. Ahí está el criterio mayor cuando se presentan los estreptococos del grupo Vigilance. Y después también el grupo HASEC, ya saben que ese es un grupo de 5 gérmenes que aparecen. Y el estafilococo aureus, y que es bastante resistente. El estafilococo sí es bastante resistente. Y está adquirido en la comunidad como una infección común y corriente. También hay enterococos. Hemocultivos persistentemente positivos. Hay si ustedes hacen 3, 4, 5 hemocultivos y sigue apareciendo positivo, eh, hay que tratar de ser, y no estamos haciendo una buena terapia, seguramente que nos va a llamar la atención cuando no esté así como debe ser. Evidencia de afección endocárdica.
La ecocardiografía, ahí es positivo para endocarditis. La van a ver la vegetación en la masa intracardíaca oscilante sobre una válvula o estructura subyacente, a veces en la misma aurícula, o en la zona de un chorro de regurgitación, el material que esté implantado ahí en ausencia de una explicación anatómica alternativa, presencia de abscesos, nueva dehiscencia parcial, puede haber dehiscencia parcial de la prótesis valvular colocada en el paciente, y un soplo de insuficiencia valvular, sea cual sea la válvula afectada, la aórtica o la mitral, o en su defecto las dos, por lo general son las dos las que están afectadas. Los criterios menores, los factores predisponentes que hemos hablado, cardiopatía predisponente o drogadicción. Fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados, por lo general es mayor a 38 grados. Fenómenos vasculares, embolias arteriales, infartos pulmonares sépticos, aneurismas micóticos, hemorragia intracraneal, ya les he dicho. Cuando sale un fenómeno, una embolia del corazón, puede irse a cualquier órgano del cuerpo, pero por lo general al que más va es a una hemorragia intracraneal. Hemorragia conjuntivales y lesiones de Hannewell. Ahora, fenómenos inmunoglomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Roth, factor reumatoideo. Estas manchas de Roth es lo que hemos dicho, los que se ven en la retina. Ecocardiograma persistente con la enfermedad, pero sin reunir los criterios definidos anteriormente. Evidencia microbiológica de hemocultivo positivo, pero sin reunir los criterios mayores anteriormente definidos, evidencias serológicas de infección activa por un microorganismo que puede causar la endocarditis infecciosa. El diagnóstico definitivo, los criterios patológicos, la presencia de vegetaciones, émbolos, abscesos. Eso es la presencia de microorganismos mediante su demostración o no de los cultivos o tinciones. Lesiones histológicas de endocarditis activa en las vegetaciones o abscesos intracardíacos. También está eso presente. Criterios clínicos, dos criterios mayores, hemocultivo y soplo, y vegetaciones, o un criterio mayor y tres criterios menores, o cinco criterios menores. Si tienes fiebre, tienes el soplo, tienes las vegetaciones por ecocardiografía, y aparte de ello, defines de una vez por todas con algunos de los criterios menores que hemos descrito, ya prácticamente están directamente, la temperatura misma es un factor de definición en los criterios menores. Diagnóstico posible, cuando el diagnóstico es consistente con endocarditis infecciosa, pero no existen criterios clínicos para un diagnóstico definitivo ni para rechazarlo. Es decir, cuando no tienes lo suficiente para declarar como endocarditis infecciosa. Y diagnóstico rechazado, cuando existe un diagnóstico alternativo evidente, por ejemplo, una septicemia. Resumen endocardítico, por decirles, rápidamente solucionado una septicemia, por decir, vamos a poner podemos venir directamente, iniciar un tratamiento con ceftriaxona, una cefalosporina de segunda o tercera generación, y en menos de una semana el paciente se recupera. Eso es muy difícil en la endocarditis porque hay vegetaciones, hay implantación, hay muchas cosas. En cambio, la sepsis diluida que está andando por todo el organismo en la bacteriemia, sí es fácil de combatir con este tratamiento. Falta de evidencia patológica de endocarditis infecciosa en la cirugía o autopsia después de un máximo de 4 días de tratamiento antibiótico. Acá tenemos ya el enfoque diagnóstico en ecocardiograma. Se sospecha endocarditis infecciosa, riesgo inicial del paciente bajo, riesgo inicial del paciente alto. El riesgo inicial del paciente bajo es fiebre inexplicable, soplo crónico, puede haber un soplo de otra patología que ha sido una fiebre reumática anterior del paciente. No hay válvulas protésicas, no hay estigmas de la endocarditis infecciosa y sin anatomía de riesgo. Entonces, eso es un paciente de riesgo bajo, paciente de riesgo bajo. Y pacientes de riesgo alto, soplo nuevo, sin un nuevo soplo que haya aparecido bruscamente en un paciente que más o menos ustedes en su historia clínica no ha sido, mucho tiene que ver también la evaluación de la historia clínica. Hay que revisar la historia clínica del paciente, qué antecedentes tiene. Entonces, si hay un nuevo soplo significativo, insuficiencia cardíaca nueva, porque la insuficiencia cardíaca ya les dije, rápidamente al lesionarse la válvula,
rápidamente puede entrar en insuficiencia cardíaca el paciente. Grado 3, 4, y es bastante grave y severo. Y a ver que tenga una válvula protésica, ya estamos en nuestra cabeza sospechando de la posibilidad de que sea complicado. Y los estigmas de la enfermedad con endocarditis infecciosa previa. Cardiopatía congénita compleja en niños que tengan este tipo de patologías y no hayan sido solucionados, seguro que estamos sospechando de un problema porque ya la lesión cardíaca existe. Y la presencia de Staphylococcus aureus. Ahí ustedes pueden ver bien claro la vegetación implantada en las válvulas sigmoides aórticas. Está saliendo la circulación y ahí está implantada la vegetación. Ese tamaño de la vegetación les da la pauta de qué tamaños tienen estos, a veces estas vegetaciones, y esas vegetaciones se pueden soltar y se pueden ir a la circulación con grave compromiso del paciente. Y acá también fíjense la presencia directamente, ahí están viendo ustedes cómo se está presentando un émbolo, un émbolo de tamaño. Si ustedes ven, es el tamaño el que está en este paciente, se está manifestando. Y es en la aurícula derecha, donde está el trombo. Entonces estamos viendo, es una masa de 2 centímetros de diámetro, es parecido a un tercio de vuestro dedo, es de ese tamaño y ahí se está viendo claramente. En el diagnóstico diferencial siempre hay que hacer diagnóstico diferencial con fiebre reumática aguda que les puede estar dando al paciente recién iniciado el proceso. Habrá que darle las características de la fiebre reumática y también con la endocarditis. El mixoma auricular izquierdo es una especie de tumor en la aurícula izquierda que puede presentarnos un cuadro como que está presentándose un trombo, un émbolo formado en una aurícula izquierda, y es un mixoma. Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, ya es un problema ya a veces un poco ya difícil de investigar esto. Endocarditis trombótica no bacteriana o marántica, que debe ser trombótica, sí hay endocarditis trombótica, pero no es bacteriana. El formador nada más que por la lesión endocárdica hay formación de trombos y los trombos son exclusivamente de la circulación. Lupus eritematosis térmico, artritis reactiva, polimialgia reumática, vasculitis. Pero todo esto tiene su forma de diferenciarlo. Estos no son procesos severos ni concluyentes, ni tampoco, salvo la fiebre reumática aguda, que puede ser bastante grave, pero los demás son para un poco para tranquilizarse de que no es realmente una endocarditis infecciosa aguda. Y acá tenemos ya cómo se va a presentar la actividad bactericida que tiene que tener el tratamiento, la concentración alta del antimicrobiano en la vegetación, frecuencia tal que impide crecimiento entre dosis y terapéutica antimicrobiana prolongada. Estos son los puntos a considerar cuando tienen ustedes ya determinado la endocarditis. Duración de tratamiento, 4 semanas como mínimo y 6 semanas cuando se complica. Y puede ser mucho más también. Los síntomas pueden ser por 3 meses. Y depende del tipo de válvula implicada, el germen implicado, si es estreptococo o estafilococo. Si es estreptococo nos va a perdonar un poco, el enterococo también, pero el estafilococo no nos va a perdonar, es bastante agresivo el Staphylococcus aureus. La edad, la duración de creatinina y la alergia a la penicilina. Acá le están dando las cepas de estreptococcus oral y digestivo sensible a la penicilina. Como ven ahí, la penicilina G sódica se puede aplicar en 12 a 18 millones. Ya saben que la penicilina G sódica viene en el orden de 1 millón, así que son 12 a 18 frascos diarios. Cada 4 horas hay que poner, por lo general, 4 frascos, o sea, 4 millones, ¿no? Y las dosis, de acuerdo a eso, 4 a 6 dosis, entonces, como es cada 4 horas, más o menos vamos a tener un promedio de 20 millones, como dice, 2 a 20 millones. La amoxicilina en 100 a 200 miligramos por kilogramo por día, en 4 o 6 dosis. La amoxicilina tiene un efecto de 8 horas.
La penicilina G sódica de 4 horas, entonces de acuerdo. Y la ceftriaxona que hemos hablado hace rato puede responder con 2 gramos por día. Normalmente se da 1 gramo, pero se sobrecarga y se puede dar 2 o hasta 4 gramos por día se puede dar. Entonces es cuestión de evaluar en este caso porque les de una potencial intervención quirúrgica. Si las vegetaciones son persistentes y hay embolización sistémica, hay que actuar. Vegetaciones en la valva, de la válvula mitral anterior, sobre todo si son muy móviles, con un tamaño de 10 milímetros, o sea, 1 centímetro. 1 o más episodios embólicos durante las 2 primeras semanas del tratamiento antibiótico. Que siguen produciendo émbolos, entonces es porque en algún sitio se está produciendo eso y hay que intervenir al paciente. Aumento del tamaño de vegetación a pesar del tratamiento antibiótico adecuado. Después viene la disfunción valvular, la insuficiencia aórtico-mitral aguda con signos de insuficiencia ventricular. O sea, cuando vemos que rápidamente el problema de la lesión aórtico-mitral nos está llevando a la insuficiencia ventricular y a la insuficiencia cardíaca y que no responde al tratamiento médico. O sea, no está respondiendo y cada vez el paciente está peor. Y a veces puede producirse perforación o rotura de la válvula. Puede romperse la válvula, especialmente la válvula mitral, porque es dependiente del músculo papilar y de las cuerdas tendinosas. Muchas veces el músculo papilar se necrosa o las válvulas se rompen, perdón, las fibras tendinosas se rompen. Y entonces inmediatamente pues la insuficiencia cardíaca es brutal, porque prácticamente ya no sirve la válvula. Común que lo rompen a patadas la puerta de una casa, ya no sirve esa puerta. Entonces ya no impide nada. Es así. Entonces la regurgitación es tremenda hacia la aurícula y eso es totalmente desesperante. Hemos visto nosotros esos casos, hay esos casos en los hospitales. Lamentablemente, a veces es en personas jóvenes, especialmente la gente que viene de, del interior, de provincias, viene con problemas ya valvulares, con insuficiencia cardíaca, los derivan y encontramos con que es una endocarditis y que se han roto las cuerdas tendinosas. La paciente prácticamente está entre la vida y la muerte, no hay otra cosa que intervención quirúrgica. Pues. Extensión perivalvular, de incidencia, rotura o fístula valvular. Bloqueo cardíaco nuevo, absceso grande, extensión de absceso, el tratamiento antibiótico adecuado. Muy bien, creo que hemos terminado esta sesión. Entonces, vamos a... ¿Alguna pregunta, chicos? Blanca, llámamelo a Carlos. Doctor Rolando, una preguntita. Dígame, adelante. Doctor, llegó a hablar con el doctor Montano acerca de qué bibliografías va a tomar en cuenta para este examen. No, me he votado. ¿Qué es lo que averiguaste, pues? ¿O yo quieres que averigüe? ¿Me escuchas? Blanca, a Carlos. Llámamelo, pues. Carlos, Carlitos, ya sabes, ya le he dicho. Sé que me ha botado el sistema.
termine, quiero conversar con ellos.